Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y sobre todo listos para un nuevo vídeo lleno de drama y sorpresas. Y hoy, chicos y chicas, tengo una historia que contarles, una historia que, créanme, los va a mantener al filo de la butaca. Prepárense porque el chismecito está que arde. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos de nuevo en la complicada y apasionante relación de Mert y Afra, dos personajes que, si son fieles seguidores de este canal, conocen a la perfección. Para los que son nuevos, no se preocupen, les haré un breve recordatorio. Mert y Afra, bueno, digamos que son como el yin y el yang, el agua y el aceite, una mezcla explosiva de amor, pasión, conflictos y altibajos. Han pasado por mucho, han reído, han llorado, han peleado. Y ahora, la historia da un giro inesperado que, estoy seguro, los dejará con la boca abierta. Pero antes de meternos de lleno en este torbellino emocional, ya saben lo que toca. Es momento de darle al botoncito de suscribirse. Si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Únanse a la comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos, porque aquí, en este canal, siempre hay novedades, siempre hay chismecito, siempre hay drama, y sobre todo, siempre hay entretenimiento. Así que suscríbanse. Es completamente gratis y les prometo que no se arrepentirán. Contamos con ustedes. Bien. Ahora que ya estamos todos suscritos y listos para la acción, vamos al grano. La cosa es así, Mert de repente decide visitar a Afra. Hasta ahí podría parecer una simple visita, algo normal, pero hay un detalle, un pequeño detalle que lo cambia todo. Llega en un coche nuevo. Y no cualquier coche nuevo, no, sino un coche espectacular. De esos que te dejan sin aliento, que te hacen voltear la cabeza y que te hacen preguntarte, ¿de dónde salió esto? Para que se hagan una idea, imaginen un coche que grita éxito, lujo y dinero a los cuatro vientos. Un coche que es la envidia de todos los vecinos, el sueño de cualquier amante de los automóviles, un coche que honestamente no esperaba ver en manos de Mert. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la pregunta que nos hacemos todos es, ¿de dónde diablos sacó Mert ese coche? Pero antes de responder a esa pregunta crucial, vamos a sumergirnos en la escena, a visualizarla en nuestra mente, a vivirla como si fuéramos Afra. Imaginen la situación, Afra en su casa, quizás en la cocina, preparando su café matutino, quizás en el salón, leyendo un libro o viendo su serie favorita, quizás simplemente descansando y disfrutando de su merecido tiempo libre, cuando de repente escucha el inconfundible sonido de un claxon. Un sonido que rompe la tranquilidad, un sonido que llama la atención, un sonido que anuncia la llegada de alguien. Sale a la ventana con curiosidad, con la mirada expectante, y ¡boom! Ahí está. Mert. Estacionado justo en la entrada de su casa. Y no solo eso, sino que lo hace en un coche que brilla, que reluce, que parece recién sacado de la agencia. Un coche que por su aspecto, su estilo y su elegancia, es imposible que haya estado en posesión de Mert por mucho tiempo. La sorpresa, la incredulidad, la mezcla de emociones en la cara de Afra debe ser épica. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? Estará emocionada, desconfiada, intrigada, enfadada. Todas esas emociones y más, estoy seguro. ¿Qué clase de coche es? No tengo la información exacta, obviamente, pero por la descripción que les he dado, por la situación, por el contexto, puedo imaginarlo. Pensemos en un coche de alta gama, un sedán elegante y deportivo, con líneas aerodinámicas y un diseño moderno. Un coche con un interior de lujo con asientos de cuero, tecnología de vanguardia, un sistema de sonido de alta fidelidad, un coche que te hace sentir como si estuvieras en una película de Hollywood. Un coche que, en definitiva, es sinónimo de poder, de estatus, de éxito. Un coche que, insisto, no me esperaba ver en manos de Mert, al menos no en este momento. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las hipótesis, de las conjeturas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque recordemos la situación económica de Mert. Sabemos que aunque es un chico trabajador y con aspiraciones, no nada en la abundancia. No es millonario, ni mucho menos. Sabemos que ha tenido sus problemas financieros, que ha luchado por salir adelante. Y por lo tanto, la adquisición de un coche de estas características, a priori, resulta sorprendente. Así que la primera pregunta que se te viene a la cabeza, y seguramente también la de Afra, es ¿de dónde sacó Mert ese coche? ¿Se lo ganó en un concurso?
Encontró un trabajo increíblemente bien remunerado. ¿Le tocó la lotería? Encontró un cofre lleno de oro enterrado en el jardín. Vamos a analizar las posibles respuestas. La primera posibilidad, la de ganar el coche en un concurso o sorteo, la descartamos casi de inmediato. Mert no es precisamente el hombre con más suerte del mundo, al menos en lo que a juegos de azar se refiere. No creo que sea el tipo de persona que le sonría la fortuna en ese tipo de eventos. Así que aunque la idea es divertida, la probabilidad es mínima. La segunda posibilidad, la de encontrar una mina de oro o un tesoro escondido, bueno, me encantaría que fuera así, pero lamentablemente la realidad suele ser menos romántica. Aunque sería una historia genial, creo que es poco probable. Así que nos quedan las opciones más realistas, las opciones que implican un esfuerzo, una gestión, y posiblemente algunos problemas. La primera de ellas y la más obvia, es que Mert haya pedido un préstamo. No es algo descabellado, muchas personas hacen eso para comprar un coche. Es una opción viable aunque implica ciertas responsabilidades y compromisos. Pero un coche tan lujoso, tan caro, implica un préstamo considerable con intereses, con pagos mensuales. ¿Realmente Mert se puede permitir eso? ¿Está dispuesto a endeudarse a asumir una carga financiera importante para comprar un coche y probablemente impresionar a Afra? Porque, seamos sinceros, la llegada de Mert en ese coche nuevo tiene toda la pinta de ser un intento de, bueno, ya saben. De causar una buena impresión, de demostrarle a Afra que le va bien, que ha progresado, que tiene éxito. De demostrarle, en definitiva, que se lo merece. Que se merece su atención, su cariño, su amor. Pero aquí es donde la historia se complica, porque si Mert ha pedido un préstamo, tendrá que justificarlo. Tendrá que explicar de dónde sacó el dinero para la entrada, cómo va a pagar las cuotas mensuales, y sobre todo, tendrá que convencer a Afra de que es una decisión responsable, sensata, y no un capricho impulsivo. La segunda opción, y quizás la más dramática, es que haya alguien más involucrado. ¿Un benefactor misterioso? ¿Un familiar que le ha ayudado con el dinero? ¿Una inversión arriesgada que le ha salido bien? Alguien con quien Mert esté, bueno, ya saben, en algo más que una amistad. Esta posibilidad añade una capa extra de intriga a la historia. Implica que Mert podría estar recibiendo ayuda de alguien, y eso, inevitablemente, puede generar conflictos y tensiones en su relación con Afra. Imaginemos la situación. Mert, radiante, orgulloso de su nuevo coche, llega a casa de Afra y le cuenta la historia. Pero, ¿será la verdad? ¿Ocultará información? Estará mintiendo, al menos en parte, para no generar problemas. ¿Cómo reaccionará Afra? ¿Se dará cuenta de que algo no encaja? Investigará, preguntará, indagará para descubrir la verdad. Porque si Mert ha conseguido el coche gracias a la ayuda de otra persona, y esa persona es, por ejemplo, una mujer, la situación podría ser muy delicada. Afra, conociéndola como la conocemos, no se quedará de brazos cruzados. Empezará a hacer preguntas, a sospechar, a exigir explicaciones. Y es ahí donde la situación se pondrá realmente tensa. Y aquí es donde la visita de Mert toma un nuevo cariz. No solo llega con el coche, sino que seguramente tendrá una historia que contar, una explicación que dar. ¿Será una historia creíble? ¿Estará mintiendo? ¿Ocultará detalles importantes? Afra, conociéndola como la conocemos, no se quedará callada. Seguro que hará preguntas que exigirá respuestas. Y es ahí donde la situación se pondrá explosiva. Imaginemos el diálogo. Mert, radiante, presumiendo de su nuevo coche, hablando de la libertad, de la comodidad, de la sensación de logro. Afra con una mezcla de sorpresa, incredulidad y desconfianza en su mirada. Preguntándole por el coche, por el origen, por la financiación, por los detalles. Mert intentando esquivar las preguntas, quizás con evasivas, quizás con mentiras piadosas, quizás con una versión edulcorada de la verdad. Afra cada vez más sospechosa, cada vez más decidida a descubrir la verdad. La tensión en el aire será palpable. Las miradas, los silencios, las medias palabras, todo estará cargado de significado. Afra, con su intuición femenina, con su capacidad para leer entre líneas, intentará descifrar la verdad, desenmascarar a Mert, descubrir que se esconde tras ese coche reluciente. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque si Mert ha conseguido el coche de forma deshonesta, o involucrando a otra persona,
la relación con Afra podría estar en grave peligro. La confianza, que ya de por sí estaba un poco dañada, podría romperse por completo. Afra, que tiene un carácter fuerte, que no se deja engañar fácilmente, que valora la sinceridad por encima de todo, no se quedará de brazos cruzados. Podría haber una pelea, una discusión, un enfrentamiento, o quizás, una ruptura definitiva. Por otro lado, si Mert ha conseguido el coche de forma honesta, la situación podría ser diferente. Afra podría alegrarse por él, sentir admiración, orgullo por su esfuerzo y perseverancia, o quizás podría sentir envidia, celos. La dinámica entre ellos podría cambiar, la relación podría volverse más complicada. Y es que a veces el éxito de una persona puede generar más problemas que soluciones, sobre todo cuando hay sentimientos involucrados. Pero, ¿y si Mert no ha hecho nada malo? ¿Y si simplemente ha tenido suerte, ha trabajado duro, ha tomado una buena decisión y ha podido comprar el coche con su propio esfuerzo? En ese caso, la reacción de Afra podría ser diferente. Podría sentirse feliz por él, orgullosa de sus logros, y la relación podría fortalecerse. Pero incluso en ese escenario podrían surgir nuevos problemas. Imaginemos, por ejemplo, que Afra se siente insegura, que piensa que Mert ya no está a su alcance, que se ha distanciado de ella por su éxito. La envidia, los celos, la inseguridad, son emociones muy poderosas, y pueden afectar a cualquier relación, por sólida que sea. Así que, ¿qué pasará después? No lo sé con exactitud, pero la intriga es máxima. La llegada de Mert en ese coche nuevo es un punto de inflexión en la historia. Un evento que cambiará el rumbo de la relación, que revelará secretos, que pondrá a prueba la confianza y el amor. Un evento que podría unir a Mert y Afra para siempre, o por el contrario, separarlos definitivamente. Y todo esto gracias a un simple coche. Pero la historia no termina aquí, porque las especulaciones y las teorías no pueden faltar. La verdad, queridos amigos, es que yo tengo mis propias teorías, mis propias hipótesis sobre lo que podría estar pasando. ¿Quién podría ser ese benefactor misterioso? ¿Qué secretos se esconden tras ese coche reluciente? ¿Y qué papel jugará Afra en todo esto? ¿Será capaz de perdonar a Mert si ha hecho algo mal? ¿Estará dispuesta a luchar por la relación, a superar las adversidades? ¿O decidirá poner punto y final a la historia, cansada de los conflictos y los problemas? ¿Qué hará Mert? ¿Contará la verdad, por dura que sea? ¿Intentará ocultar la verdad, arriesgándose a perder a Afra? ¿Cómo reaccionará ante las sospechas y las preguntas de Afra? ¿Estará dispuesto a luchar por su amor, a demostrarle que la quiere y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella? Todo esto, amigos, lo sabremos con el tiempo. A medida que avance la historia, iremos desentrañando los misterios, analizando las pistas y descubriendo la verdad. Pero por ahora, lo que sí sabemos es que la llegada de Mert en el coche nuevo es solo el principio de algo grande. Y a medida que avance la historia, estaremos aquí, en este canal, listos para contarles cada detalle, para analizar cada situación, para especular sobre el futuro de Mert y Afra, y para compartir con ustedes todas nuestras teorías y opiniones. Y ahora es el momento de que ustedes, mi querida audiencia, me cuenten sus propias teorías. ¿Qué creen que pasó? ¿De dónde sacó Mert el coche? ¿Qué creen que va a suceder a continuación? ¿Qué creen que hará Afra? ¿Creen que la relación de Mert y Afra sobrevivirá a este nuevo desafío? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Compartan sus ideas, sus predicciones, sus expectativas. Me encanta leer lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a construir mejores historias. ¿Creen que Mert y Afra podrán superar este nuevo obstáculo, o que este será el final de su historia de amor? ¿Creen que el coche nuevo es un símbolo de éxito y progreso, o un presagio de problemas y conflictos? ¿Creen que Afra será capaz de perdonar a Mert, pase lo que pase? No se queden callados. Participen. Comenten. Compartan sus teorías. Quiero saber qué piensan. Así que, resumiendo. Hoy hablamos de la llegada de Mert a casa de Afra en un coche nuevo, un evento que, como hemos visto, esconde mucho más de lo que parece. Analizamos las posibles causas, las posibles consecuencias, y las posibles reacciones de Afra. Y sobre todo, dejamos en el aire la pregunta clave, ¿qué pasará después? La intriga está servida.
Recuerden que en este canal siempre estamos al tanto de los últimos chismes y novedades de la vida de Mert y Afra. No se pierdan los próximos vídeos donde analizaremos a fondo las reacciones de Afra, el diálogo entre ellos, y los giros inesperados que seguramente traerá esta historia. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan entretenido, que se hayan emocionado, que se hayan intrigado. Espero sobre todo que hayan disfrutado de la historia. Recuerden, aquí en este canal, siempre hay más por descubrir. Siempre hay drama, siempre hay sorpresas, siempre hay algo que comentar. Y ahora, como siempre, llega el momento de pedirles un favor. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el chismecito, el drama y las buenas historias. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Es gratis y les asegura estar al tanto de todas las novedades. Y por favor, déjenme saber qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. Sus sugerencias. Son muy valiosas para mí. Muchas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Son lo mejor. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.